Y les quiero agradecer muchísimo la invitación, tanto a mí como a mi esposo y compañero y colega Ricardo Otegui, y el poder estar con mis otros colegas Melinda Dooley y Francisco Trujillo. Ustedes han hablado de que es un problema estar en Ceuta, y para nosotros ha sido un gran placer estar en Ceuta, llegar a una ciudad con mar como es La Habana y ver una ciudad abierta a tantas culturas, a tantas maneras de ver el mundo, a tantas religiones, y poder saber que se puede coexistir en paz, ¿no? Para nosotros ha sido una gran alegría. Así que gracias, Bea, para nosotros, y muchísimas gracias al director, aunque lleve 2 semanas, es bien importante que esté aquí, así que muchas gracias por la invitación, ¿no? Sí, yo pienso que como estábamos en un parque marítimo, pues podíamos hablar de la ola bilingüe, ¿no? Que es una ola, pero y esto no funciona, así que Fernando, bueno, ok. Así que lo que vamos a hacer hoy es, hemos estado haciendo un almuerzo con Fernando y Francisco, muy en serio, hablando de inteligencia artificial, y yo decía, pero yo voy a hablar de niños pequeñitos, esto no va a tener ningún interés, pero al fin y al cabo el proyecto de Leila, al cual nos introdujo Bea hace ya 4 años, ha sido un proyecto con niños, y entonces me parece que lo más apropiado es aquí, hoy, en un proyecto que se ha difundido por el mundo con una red que ustedes han organizado con colegas en todo el mundo. Yo creo que podemos hablar entonces de niños bilingües. Así que vamos a empezar por niños pequeños, y después lo que yo quiero es destacar la diferencia entre pensar el bilingüismo simplemente como una destreza lingüística y pensar el bilingüismo como modo de ser, como modo de vivir, como modo de vivir en que ustedes todos viven y conviven, ¿no? Así que para mí esa es una diferencia esencial. Sí, yo estoy interesada en el bilingüismo como desarrollo lingüístico, pero más estoy interesada en el bilingüismo como modo de ser, como modo de vivir. Yo he vivido 65 años en lo que José Martí llamaba las entrañas del monstruo en Nueva York. Así que para mí el ser bilingüe y vivir como bilingüe es lo más importante, y por lo tanto eso es lo que yo quisiera comunicar. Entonces lo que vamos a empezar es por oír a niños haciendo bilingüismo, y yo les traigo esto porque estos son niños que crecen como bilingües, crecen en familias bilingües, como son muchas de las familias de ustedes, pero también porque yo pienso que esta es la manera en que los niños, sobre todo, se hacen bilingües. Y yo siempre me baso en la fenomenología, que es un método de mirar sin marcos teóricos primero. Así que para mí siempre es importante ver, escuchar y observar con atención. Así que entonces lo que vamos es a conocer a Alicia y a Paco. Alicia es una niña de 4 años que crece en Nueva York en una familia bilingüe en que su mamá es segunda generación latina, es decir, sus abuelos nacieron, los abuelos de Alicia nacieron en Latinoamérica, pero su mamá ha nacido en Nueva York. Va a una escuela preescolar, a pre-K, que decimos nosotros, bilingüe, que en los cuales hay pocos, pero Alicia encontró uno. Y a Paco, que yo creo que hace 4 años les puse un video de Paco, y hoy no les voy a poner el mismo video de Paco, pero les voy a poner otra imagen de algo que hace Paco con la lengua. Y Paco tiene 6 años, en lo que les voy a decir, y también crece en una familia bilingüe en que su mamá es latina, de segunda generación, su padre es un gringo que aprendió inglés en la escuela, pero habla, entiende más o menos, pero ha crecido Paco también en un hogar bilingüe, y tienen un babysitter que es ecuatoriana y por lo tanto habla español. Y esto es el próximo. Aquí tienes que darle para que salga el video. Esto es un video de Alicia explicándole a su mamá un proyecto que han hecho en la casa. A ver.
Bueno, yo quisiera que ustedes tomaran un minuto para decirle a la persona que tienen al lado qué ustedes encuentran en este video. Es lo que llamamos en inglés turn and talk, right? So turn and talk to each other for 1 minute about something that caught your attention in this video. Vamos a ver. Así que, bien, ¿quién quiere compartir? What's up with Glitter Glue? Dígame. Gracias, Ofelia. Bueno, me da la sensación de que el niño se expresa con una competencia comunicativa a la que han llegado aportes de distintas lenguas. Pero como la competencia comunicativa no es una sola lengua, es del individuo, pues está incorporando lo que tiene a su alrededor. Incorporando lo que tiene alrededor. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué piensan esto de glitter glue? ¿Cómo se dice glitter glue en español? ¿Se dice? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Pegamento de purpurina. ¿De qué? Purpurina. De purpurina. ¿Y qué son los bins? ¿Qué son los bins? Las cajas, sí. Esta niña vive en Nueva York, en que hay muy poco espacio, ¿no? Y entonces, pues la ropa, etcétera, se tienen que guardar en unos bins, en unas cajas plásticas, ¿no? Y ella saca ese material de los bins, ¿no? No de las cajas. ¿Y qué es lo que es el chiforrover? Chifonier. Ajá. Bueno, esto es muy curioso, porque recuerden que su mamá, sus abuelos nacieron en Latinoamérica, en donde un chiforrover es una pieza de mueble, casi siempre de un hombre. Ustedes sabrán que a veces tiene 3 puertas, y en un lado es para colgar, en otro lado hay lo que nosotros llamamos gavetas, cajones, y entonces esta niña que ha crecido en Nueva York y su madre que nació y se crió en Nueva York, ha oído al abuelo decir el chiforrover, pero que ya no es un chiforrover, ahora es simplemente un gavetero, ¿no? Lo que yo le llamo un gavetero, ustedes le llamarán una... ¿Cómo? Una cajonera, claro, ajá. Así que fíjense, como dice el Señor, que ella va incorporando todos los recursos que ella tiene, ¿no? Porque recuerden que es una niña de 4 años, todavía no tiene conciencia de lo que es una nación, de lo que es un país, de lo que es una lengua. Simplemente ella tiene conciencia de su lengua, y la manera que ella utiliza su lengua es incorporando todos los recursos que ella tiene alrededor. Muy bien. Bueno, este es el journal que escribe Paco cuando llega a primer grado, ¿no? En primer grado es muy común que los maestros le pidan a los niños escribir an entry, una cosa corta de lo que ellos han pasado, ¿no? Una narrativa corta. Y esto fue después de Navidad. El niño llega a la escuela y la maestra le pide que escriba en el journal qué es lo que hizo durante las vacaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el journal? ¿Quién puede leer? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? ¿Lo ves tú? Hay unas palabras que no... Hay unas palabras, a ver. Mi Nochebuena for sleep Over at abuela and abuelo's house, exactly. Yeah, me at Nochebuena for a sleepover at abuelo and abuela's house. Miren el arbolito de Navidad, un poquito al revés, pero bueno, un arbolito de Navidad con 2 adultos y un niño en un edificio en Nueva York, ¿no? Por eso está eso. Ajá. Y el problema es que la maestra ve esto y tiene preguntas. Preguntas, por supuesto, que ella forma porque esta pobre maestra dio clases, no dieron clases con los profesores que ustedes han tenido, que son profesores más sofisticados, pero estos profesores la llenaron de ideas de lo que debe ser la lengua. Entonces, esta maestra se enfrenta con Paco y lo que pregunta es, well,
What is his first language? What is his second language? ¿No? ¿Cuál es his heritage language? Oigan, ¿cómo se oye esto? La lengua de herencia, pero ¿cómo va a ser esto una lengua de herencia si al fin y al cabo estos niños han hablado estas lenguas desde que nacieron? They're their native languages. Pueden considerarse lengua de herencia cuando uno no quiere darles validez, pero son las lenguas de estos niños, ¿no? Entonces aquí está llena de preguntas, pero está aprendiendo inglés, ¿cuál es el problema? ¿Está aprendiendo español? ¿Es nativo? ¿No es nativo? Está confundido, ¿no? Esto es una cosa muy común entre las maestras que no son tan inteligentes como ustedes, ¿no? Este niño está confundido, está code switching, ¿no? Es una palabra que todos, a todos nos viene bien, está switching. Fíjense que estos niños no están switching anything. Estos niños están simplemente utilizando sus recursos, ¿no? Y entonces, claro, la conclusión es que necesita ayuda. Bueno, vamos a hacer el mismo ejercicio un segundo. ¿Qué le dirían ustedes a la maestra? A ver, turn and talk, 1 minute. Bien, ¿quién quiere compartir? ¿Qué le dirían ustedes a la maestra? A ver. Para mí, como maestra infantil, lo que está haciendo este crío es completar lo que no se sabe en un idioma, poner el otro. Ya está. ¿Ok? O lo que no se sabe o lo que se sabe de otra manera, porque el problema de este niño es que recuerden que yo le dije que su padre era gringo, pero como todos los norteamericanos, su padre es de descendencia italiana, segunda generación o tercera generación. Y yo no sé si ustedes saben que por lo menos entre los italoamericanos, durante Nochebuena, lo que ellos hacen, Christmas Eve, ellos celebran eating 7 fishes. Se hace una cena en que se comen 7 pescados, ¿no? 7 tipos de pescado. Y entonces, para este niño sabe la palabra Christmas Eve. Pero Christmas Eve, ¿cómo? No hay una Nochebuena. No, y Christmas Eve no es, muy bien, no es una Nochebuena, ¿no? Porque Nochebuena se hace en casa de los abuelos, en que a veces se va a misa, se come puerco, hay música, a veces hay baile, y no se comen 7 pescados. Así que para este niño, Christmas Eve y Nochebuena, no es que no sepa Christmas Eve, es que no es Christmas Eve. Él celebró Nochebuena con sus abuelos. Efectivamente, eso es lo que tenemos que saber, que este niño sabe más que la maestra, ¿no? La maestra nada más que sabe Christmas Eve y no entiende más nada, pero este niño sabe mucho más, sabe que las cosas, cuando uno vive en diferentes mundos, tienen diferentes maneras de expresarse. Y lo que tenemos que tener en cuenta cuando uno piensa sobre la lengua de Alicia de Paco es que su repertorio no es solo lo lingüístico, son todos los recursos que ellos incorporan, que tienen muchos medios. Recuerden el arbolito al revés, ¿no? El cuerpo de Alicia cuando pensaba qué es lo que estaba haciendo, enseñando su mochilita, ¿no? Y lo subjetivo definitivamente, el cariño, lo que los Latin American Decolonial Scholars llaman el sentipensar, el hecho de que uno no puede pensar sin también las emociones, o sea, la lengua también es lo afectivo, ¿no? Y que no están ni mezclando ni code switching, no están alternando lenguas, lo que están haciendo mentalmente en deducción gramática. Esa es una percepción social. Nosotros pensamos, no, estos niños están diciendo glitter glue, y eso es del inglés. Pero fíjense que para Alicia, esta palabra no es del inglés, esta es su palabra, ¿no? No está alternando nada. La alternancia es producto de una mente monolingüe que está viendo al bilingüe desde lo externo, desde lo interior, desde lo que hace Alicia con la lengua. Ella no está mezclando nada. Y está lenguajeando, y en esto tomo este término de unos biólogos chilenos, Francisco Maturana y Francisco Varela, que hablaban de lenguajear, pero para mí fueron los primeros
que dijeron lenguajear, que después se tradujo al inglés como languaging, pero que se acuñó en español, y ellos hablaban de que los organismos biológicos, etcétera, lenguajeaban, ¿no? Se comunicaban de alguna manera. Así que estos niños están lenguajeando para no dejarse atrás, porque si ese niño hubiera dicho Christmas Eve, se hubiera dejado atrás, no hubiera sido una parte de él que no hubiera podido expresar. Así que lo que están haciendo es simplemente armando lo que Pennycook llama assembling, bringing together, incorporando, como dijo el primer señor, ¿no es verdad? Incorporando en esta red de recursos que son recursos que no solo son lingüísticos, son históricos. Recuerden el Chief Robert, recuerden de conocimientos del cuerpo, los objetos, otros objetos. Uno va incorporando, assembling everything, en un repertorio que es un repertorio unitario, ¿no? Y lo importante es saber que todos lenguajeamos. Los monolingües también lenguajean, es decir, they assemble todos sus recursos, ¿no? Y que los que enseñamos una segunda lengua, todos pasamos por el mismo proceso, ¿no? Bien, muchas gracias. Así que es importante entonces entender que el proceso es que a veces las escuelas bilingües se han construido como un muro que es un muro social entre una lengua y la otra, ¿no? Que tiene que ser separación total de lengua. Y el mensaje que yo quisiera darles es que a pesar de que esa es la manera que se concibió la educación bilingüe originalmente, tienen que pensar que se hizo para adultos casi siempre, para bilingües que eran sequential bilingües, es decir, tenían ya una lengua y aprendían otra, y para la élite verdaderamente, y no para el pueblo. Y si nosotros queremos extender la educación bilingüe a todo el mundo, ¿no? Que yo creo que es el sueño de personas como Bea y Fernando, ¿no? El hecho de que ese bilingüismo también en inglés, que cada día vale más, sea un recurso de todos y no de algunos, ¿no? Entonces, si queremos pensar en eso, entonces tenemos que pensar cómo construimos una educación que abre grietas en ese muro, ¿no? Así que, y sobre todo pensar que no estamos ante adultos que tienen una primera lengua y que por lo tanto pueden transferir a una segunda lengua. Yo creo que otra vez el concepto de la transferencia es un concepto que para los niños más pequeños, los niños de 3 años, de 4 años, me parece que no tiene validez y que simplemente tenemos que saber que los bilingües no podemos ser 2 en 1. Entonces, somos una persona con diferentes recursos, que utilizamos los recursos de acuerdo a donde estemos, ¿no? Yo hoy estoy usando los recursos mayormente en español, aunque los podría hacer mayormente en inglés o solamente en inglés, etc. Así que lo importante es saber que estos bilingües emergentes, y estoy usando emergentes en el sentido también de Varela, en el sentido de un network, ¿no? De esta emergencia que es simplemente el poder assemble todos estos recursos, ¿cómo se llama? Lenguajear. Es importante entender que el problema es que se ve a veces dentro de la perspectiva bilingüe, de la perspectiva monolingüe, como que no es válido, pero que es el mismo proceso, y vuelvo a repetirlo, es el mismo proceso porque pasa todo el mundo, todos los monolingües también lenguajean de esa manera, ¿no? El problema es que los bilingües tenemos mundos más abiertos, mayores, y entonces a veces se nos ve racialmente, físicamente, lingüísticamente como no válidos, ¿no? O a veces por las posiciones geopolíticas que tienen nuestros grupos
también se ven como no válidos, pero el proceso es exactamente el mismo. Y eso es una cosa que yo quiero recalcar, que el problema a veces de la inferioridad del bilingüe ante el monolingüe no tiene nada que ver con lo lingüístico, tiene que ver con la manera que se nos ve o que se nos prohíbe ser como somos, ¿no? Y yo creo que eso es importante pasarlo. Claro que este bilingüismo del muro pues se ha ido rompiendo mientras más estamos en contacto con sobre todo personas del Global South, ¿no? del sur global, que no se había reconocido, porque al fin y al cabo el bilingüismo del mundo occidental no es el mismo que el multilingüismo en Sudáfrica, por ejemplo, o en muchos de los países asiáticos, mucho más diverso, mucha más diversidad lingüística, mucho más multilingüismo complejo y no simplemente una lengua y la otra. Y por lo tanto ha habido muchas maneras de llamar este otro bilingüismo más dinámico, ¿no? Y ustedes han adoptado la palabra plurilingüe y yo les hablo de translanguaging. Y yo creo que la diferencia esencial y las cosas, y Melinda Dooley, que les va a hablar después, es la experta en esto, pero yo creo que la diferencia esencial es de la genealogía del término, ¿no? Yo creo que el plurilingüismo se creó en Europa como conciencia intercultural, ¿no? Para comunicarse con otros. Para mí el translanguaging surgió de una necesidad de entendernos como mundos nosotros, en que somos, ¿cómo les voy a decir?, transculturales, que somos intraculturales, no intercultural, sino dentro de nosotros hay esos mundos, ¿no? Y yo tomo aquí atención a la ideología de los zapatistas que decían que lo que hay que hacer es crear un mundo donde quepan otros mundos. Y para el bilingüe es un mundo donde caben muchos mundos, ¿no? Y esa para mí es una diferencia esencial, es decir, no es plurilingüismo para los otros, es translanguaging para nosotros, es plurilingüismo para nosotros, para reconocernos como entes diferentes que tenemos muchos mundos. Bien, así que para resumir entonces qué es lo que es el translanguaging, yo creo que el translanguaging, para que ustedes lo entiendan, y fíjense que yo siempre lo digo en inglés y siempre me dicen, bueno, ¿y cómo se dice en español? Yo no sé, porque para mí la palabra es translanguaging, no me pidan, ¿no? Entonces, el translanguaging para mí no tiene nada que ver con trans en el sentido de ir de un lugar a otro. El translanguaging tiene que ver con trascender esta lógica colonial que se ha impuesto en lo que es la lengua, ¿no? La lengua se ha utilizado para barrera social a veces, ¿no? Se ha construido igual que se construyó la raza, el sexo, para dividir quiénes trabajan y quiénes no. Estos hablan jargons, no hablan bien, hablan dialectos, ¿no? Nosotros hablamos una lengua estandarizada, ¿no? Entonces, es ese concepto de trascender esa lógica colonial de la lengua que hemos seguido utilizando y perdurando muchas veces en las escuelas. Por supuesto, incluye el hecho de que la lengua es multimodal, la lengua incorpora otros gestos, el dibujo, la manera de expresarse, etcétera, todas esas cosas. Y entonces lo importante es entender que la manera que se ha construido el bilingüismo, la educación bilingüe, recuerden a Paco, es simplemente un muro de que aquí se habla inglés y aquí se habla español. Sí, Fernando, gracias. Y para mí, otra vez, como mi trabajo siempre ha sido a través de las escuelas, es decir, en el aula, con los maestros, con los estudiantes, etc. En los Estados Unidos empezó a haber un movimiento en los años 2000 en que se empezó a separar completamente la educación bilingüe porque se les quitó a las minorías
y se empezó a vender la educación bilingüe for profit, ¿no? Para pensar en que el hecho de hablar otra lengua pues tiene comercialización, ¿no? Y entonces se crearon estos programas que les dicen dual language, y yo siempre insisto en que decirles dual language bilingual programs para que se entienda que estos programas son programas bilingües. Pero al crear esas divisiones, hay muchas escuelas en que, por ejemplo, hacen un día en inglés y otro día en español. En esta escuela en que yo estaba en el 2007, que estaba trabajando con esta maestra mucho tiempo, hacían una semana en español y una semana en inglés. Y este niño, una vez cuando estaba yo con él, trabajando o sentada al lado de él, ellos siempre saben que a mí me interesa lo de la lengua, y me dijo esto: even though Spanish run through my heart, English rules my veins. Y yo inmediatamente me di cuenta de lo que estaba pasando, que a este niño le estaban interrumpiendo su circulación emotiva, intelectual, cognitiva, etcétera, con el hecho de que no le prohibían hablar español una semana y después le prohibían hablar inglés la otra semana. Eso interrumpía todo el desarrollo de este niño. Bien, entonces lo que hay es que pensar cómo vamos a abrir grietas en esos muros sin derrumbar los muros, porque los muros son importantes sobre todo para los maestros, ¿no? Porque si no nos volvemos locos. Pero ¿cómo se pueden agrietar esos muros? ¿Cómo se pueden correr estas cortinas para entonces poder ver otra visión del mundo? Yo trabajo mucho con la imagen del río. A mí me gusta mucho la imagen del río, porque si ustedes trabajan en fronteras, si ustedes aquí tienen fronteras, pero no sé si hay ríos entre las fronteras, no creo. ¿Sí hay? ¿Sí hay? No hay. Pero yo que trabajo mucho en la frontera entre México y los Estados Unidos, pues una de las cosas que me llama mucho la atención siempre es cómo nos parece que de un lado hay una nación que habla una lengua y del otro lado hay otra nación que habla otra lengua, pero sin embargo no es así, no hay una corriente en ese río que va llevando los sedimentos y que nunca es igual, y que por esa corriente cambian también las riberas, ¿no? Que esta parte no es igual que como nosotros la ideamos, porque en realidad es mucho más movida, y del otro lado igual. Entonces, para mí, el translanguaging tiene que ver con estar en el río con estos estudiantes, es decir, pensar en esta ola del bilingüismo con que estamos trabajando, y pensar en cómo se hace entonces una educación que sea para todos iguales, y que tenga los muros pero abra grietas. Y siempre pensamos en tres elementos: la postura del maestro, el diseño y también el cambio. La postura es bien importante porque para mí es lo más importante. O sea, lo más importante para mí es que un maestro piense de una manera bilingüe para empezar, no monolingüe, no mirar al bilingüe a través de un lente monolingüe, sino empezar a entender cómo funciona el bilingüe. La postura del translanguaging piensa en la lengua no como una lengua de estructuras lingüísticas, al fin y al cabo, sino del hecho de ese dinamismo que hacemos, que construimos nosotros con otros y con otras cosas, ¿no? Así lo vamos construyendo y hacemos un mundo único, un mundo válido para todos nosotros. El bilingüismo no es doble, nunca es doble. Yo he utilizado mucho la imagen de este all-terrain vehicle, un vehículo que se adapta a la situación en que estamos, comunicativa en que estamos. Y la enseñanza, y para mí esto es importante, no es simplemente la adición de una caja de estructuras lingüísticas, es casi como añadirle perlas a un collar, ¿no? Ya uno tiene ciertas perlas, pues entonces te añaden una perla, un rasgo, un recurso, algo,
pero eso no quiere decir que you get rid of the other pearls. Las otras perlas están ahí, las puedes sacar, depende de cuando tú quieras, ¿no? Así que para mí eso es importante, pensar en la enseñanza no simplemente como añadir otra caja, sino añadir estos rasgos, estos recursos. Bien, así que, y los cambios simplemente, yo lo digo siempre en español, en seguir la corriente, ¿no? Porque todos nosotros que enseñamos sabemos que hablamos a este nivel, pero la corriente va por el otro lado, y cómo entonces llegamos a esa corriente. Sí, y importante para mí, la enseñanza bilingüe no es simplemente un puente. Siempre estamos hablando del puente. Yo estoy cansada del puente porque el puente siempre quiere decir que te van a llevar a otro lado, un lado que es fantástico, monolingüe, blanco, rico, etc. Y me parece que esa no es la imagen que tenemos que utilizar, ni es la imagen esta de fit, ¿no? Porque yo siempre he dicho que el problema mío siempre ha sido que I haven't fit, right? Todo lo que me enseñaban de la lengua didn't fit my reality, ¿no? Empecé en secundaria y me decían que pues yo tenía que tomar remedial English porque no escribía bien. Después llego a la universidad y cojo un curso de español y la española maestra, profesora que tenía me decía, así no se dice continuamente, ¿no? Y después estudié literatura en español para poder conocerme yo dentro de mi mundo anglosajón, y lo que me daban era literatura peninsular, pero es que yo no necesitaba literatura peninsular, yo necesitaba literatura latinoamericana. Es más, yo necesitaba ni siquiera literatura latinoamericana, yo necesitaba historia y literatura latina de los Estados Unidos. Así que este problema de not to fit para mí es importante. Yo creo que tenemos que dejar todo esto de tenemos que estar siempre dentro de un marco que va. Y entonces, ¿qué hay del diseño? Bueno, pues el diseño para mí es dejar fluir la corriente, no siempre, ¿no? Yo creo que tiene que haber, se tiene que utilizar estratégicamente, ¿no? Yo creo que todos nosotros sabemos, cuando somos maestros de lengua, que hay momentos en que no hay comprensión y que tenemos entonces que ayudar a los estudiantes a comprender, porque si ustedes no me comprenden, entonces ¿para qué estoy hablando? ¿Y para qué están ustedes haciendo el esfuerzo de escuchar, ¿no? Entonces, tu scaffold para andamiaje instruccional, pues es importante el translanguaging. A veces para evaluar, y sobre todo con los niños pequeñitos, es importante saber si el niño no sabe el concepto de lo que es una figura geométrica o los números o lo que sea, o si es simplemente que no sabe, no tiene la estructura lingüística para expresarse de alguna manera. Esa es otra razón por la cual abrir un espacio de translanguaging, un espacio en que se pueda respirar, en que no te digan tienes que hacerlo en esta lengua. Puedes entonces utilizar todos tus recursos para llegar al conocimiento. La tercera manera es, ¿cómo se llama? A ver, déjame pensar, a ver si es por transformar la subjetividad de inferioridad que tenemos todos los bilingües. O sea, hay que llegar al momento en que todo el mundo se siente orgulloso. Y hoy nos llevaron a una visita maravillosa a una escuela en que todos los estudiantes, a pesar de ser muy españoles, también hablaban árabe en la casa, ¿no? Darilla. Y entonces, ¿cómo podemos expresar esa superioridad o ese orgullo de ser bilingüe y que todo el mundo lo tenga? Porque así sabemos que es la única manera de poder educarse. Y así que, lo más importante es para tener, ¿cómo les voy a decir? Una comprensión de verdad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les dije turn and talk, yo no les dije hablen en español o hablen en inglés, hablaron lo que les dio la gana, ¿no? Y eso es lo importante, tener a veces espacios en que uno puede utilizar toda su manera de expresarse, todo su conocimiento, todas sus expresiones, para profundizar el conocimiento. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Yo cuando no entiendo algo,
siempre pido a otros colegas que lean conmigo, porque al leer un texto entonces uno entiende mucho más. Vamos a no dejar a no hacer esto, pero quiero simplemente, el anterior, bueno, aquí está bien, mandarlos a ese website www.cuny.niceb.org si necesitan, que ahora no los voy a hacer, si necesitan ejemplos de salones, aulas en que hemos trabajado con el translanguaging. Lo mismo en salones bilingües, puede seguir, pero esto es para que vean como esto era al principio, ¿no? En los Estados Unidos muchas veces el inglés se escribe en azul y el español en rojo. No me digan por qué, no me pregunten por qué, pero así es, esa es la tradición. Y entonces pues hay espacios en que ponemos las dos lenguas juntas y a veces hay espacios morados. Puedes pasarlo, pero no lo vamos a hacer hoy. Puedes seguir al próximo, sí. Sí, aquí paramos un momentito porque esto es importantísimo. Yo creo que en Nueva York hay aulas en que hay 22 lenguas. Entonces, la educación bilingüe no sirve para nada si uno no también reconoce que hay otras 20 lenguas que no han sido reconocidas, ¿no? Entonces, hacemos este tipo de ejercicio mucho, ¿no? En un salón bilingüe, sí, la instrucción es en 2 lenguas, pero siempre reconociendo que hay muchas otras lenguas en el aula y que también tienen un valor y que cuando decimos turn and talk, o decimos que pueden hacer un assignment, pueden entonces utilizar sus recursos porque así van aprendiendo los otros de ellos mismos, ¿no? Entre grupos. Y yo creo que aquí voy casi a terminar porque yo sé que ustedes tienen que terminar y simplemente decirles que lo que yo creo que hay que hacer es abrir ciertos espacios en que nos sentamos cómodos como bilingües. Yo utilizo mucho el trabajo de Gloria Ansaldúa, una chicana, y ella utiliza la palabra de Náhuatl Nepantla, y es el hecho de que los educadores y las educadoras, sobre todo, era muy feminista, tenemos que ser nepantleras. Y nepantleras es simplemente el hecho de, en esos cracks, en esas grietas que hay, poder salir por ahí y abrir. Ella decía overturn foundations, verdaderamente cambiar la manera de ver las cosas y sobre todo nourish the soul, ¿no? Que yo creo que es lo más importante en la educación, poder tener algo en común. Y lo último es el de la cortina, porque yo creo que nos están quitando visión y quitando realidad que existe, ¿no? Y entonces yo creo que lo importante es poder correr la cortina de vez en cuando para transformar esas imposiciones externas y poder enseñar nuestras almas y nuestros seres y nuestros somos, lo que somos y nuestros afectos. Y muchísimas gracias por haberme escuchado.